principios del reino para ser feliz. Y bueno, nos faltan dos más, pero el día de hoy es un principio que tenemos que considerar como hijos de Dios que hemos nacido de nuevo. La palabra de Dios es muy clara cuando dice que somos nueva criatura. Y menciona la Escritura que también las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces había un estilo de vida en el pasado, hay un nuevo estilo de vida en el presente. Una vida sin Cristo, una vida con Cristo Jesús. Así que ese va a ser el tema de hoy. Ya que tengan todos el material en su mano, voy a iniciar. Y doy gracias a Dios porque mi hijo está allá al fondo, no lo había visto. Y Fer, Dios los bendiga, muchachos, qué bueno que están hoy aquí. Dios bendiga su esfuerzo por estar en la casa de Dios. Muy bien, ¿ya lo tienen todo su material? He puesto como título al sermón de esta mañana: el principio de la avaricia contra la generosidad. Avaricia contra generosidad. Y cuando digo un principio es porque hemos estado manejando principios del reino para ser feliz. Y es muy importante que el principio de hoy podamos vencerlo. Por eso le puse el principio de la avaricia contra la generosidad. Es una lucha interna, es una lucha de actitud, es una lucha que se vive todos los días continuamente. Así que cuando uno toma la actitud correcta frente a la avaricia y actúa con generosidad, podemos derrotar ese espíritu de avaricia que viene ligado en nuestra naturaleza humana. Así que vayamos a la palabra del Señor. Y lo primero que quisiera antes de entrar a las Escrituras es leer y que usted pueda también considerar lo que significa avaricia y lo que significa generosidad. Así que yo les doy gracias nuevamente por estar en esta reunión, en esta sexta lección, y vamos a aprender cómo vamos a hacer morir nuestra vida, en este caso en Cristo, el espíritu de avaricia. Vamos a hacer morir en nuestra vida, en Cristo Jesús, el espíritu de avaricia. Y avaricia viene del latín avaritia, es el afán o deseo desordenado. El afán o deseo desordenado. Avaricia tiene que ver con un afán, con un deseo. Y la palabra desordenado es que no tiene un orden. Y sigue diciendo esta definición: es un deseo desordenado, un afán desordenado de poseer riquezas, bienes, posesiones u objetos de valor abstracto con la intención de atesorarlos para uno mismo, mucho más allá de las cantidades requeridas para la supervivencia básica y la comodidad personal, también conocida como crematomanía. Y la palabra crematomanía está formada con raíces griegas y significa obsesión hacia el dinero. Así que hablar de avaricia también es hablar de crematomanía. Crematos es dinero y manía es una manía por el dinero, un afán por el dinero. Y bueno, esa obsesión hacia el dinero, la Biblia nos hace referencias en varios pasajes y lo vamos a estar analizando el día de hoy. Y generosidad es el hábito de dar o compartir con todas las personas, con los demás, sin recibir nada a cambio, sin esperar nada a cambio. Así que avaricia tiene que ver con un deseo desmedido, desordenado de generar riqueza, dinero o por el dinero y acumularlo y no darlo. Lo quiere uno para uno mismo. Cuando uno tiene un espíritu de avaricia es porque está buscando con afán el dinero para uno mismo, no está pensando en darlo. Y cuando somos generosos, la generosidad es cuando generamos riqueza, generamos recursos, pero estamos pensando en dar. Una persona generosa es una persona altruista. ¿Qué quiere decir una persona altruista? Una persona que ve la necesidad de las personas y puede darles con liberalidad lo que tiene que le pertenece. Da lo que pertenece a otros que lo necesitan. Eso es ser generoso. Es desprenderse de lo que nos pertenece
para poder darlo a otro y suplir su necesidad. Nuestro Dios es un Dios generoso, ¿cuántos lo creen? Dios se desprendió, dice la Escritura, de su Hijo, de su gloria. El Señor mismo se desprendió de su gloria para venir y dar su vida por amor y dar su vida por todos nosotros. Así que generosidad es dar y avaricia es no dar. Avaricia es generar riqueza para uno mismo y generosidad es generar riqueza para suplir nuestras necesidades, pero también para compartir. Esto es, recibo y aprendo a dar. Así que vamos a verlo de acuerdo a la palabra del Señor. Y Salomón es un hombre sabio. La Biblia lo define así, como el hombre más sabio que ha existido en la tierra, y que no hay un hombre más sabio que él, ni antes ni después de él. Así que los consejos de Salomón en los proverbios que él escribió, la mayoría de esos proverbios que fueron redactados por él y con esa sabiduría que él le pidió a Dios, debemos de tomarlos en consideración. Son buenos consejos. El que escucha el consejo es sabio. Y aquí no es cualquier consejo, es un consejo que está incluido en la palabra de Dios y viene de un hombre sabio que es reconocido no solamente por Dios en las Escrituras, sino también reconocido en el tiempo antiguo por reyes, por reinas que venían a él para conocer su sabiduría y saber el consejo que él pudiera darles para salir adelante en sus reinados. Así que si en el pasado las personas que tenían gobierno o reinado sobre ciudades iban desde muy lejos a ver a Salomón para escuchar un consejo de él, eso quiere decir que nosotros no tenemos que ir a ciudades lejanas o a buscar a Salomón. Tenemos el consejo de la palabra de Dios en nuestras manos. No está lejos de nosotros, está cerca de nosotros. Y voy a mencionar algunos pasajes del libro de Proverbios que Salomón menciona y que nos van a dar mucha luz acerca de lo que es este principio de la avaricia contra la generosidad. Y uno de ellos es Proverbios 11:24. Y este proverbio es un proverbio muy conocido y también un proverbio que nos da mucha riqueza en cuanto a este tema. Dice así el proverbista: hay quienes reparten y les es añadido más. Generosidad. Hay quienes reparten y les es añadido más. Generosidad. Pero dice ahí: y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Eso es avaricia. Los que retienen, los que no les gusta dar, a los que les cuesta dar. Sí generan, pero no lo quieren compartir. Eso es lo que menciona Salomón. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Otro proverbio 21:26. Dice Salomón así: hay quien todo el día está codiciando, todo el día está pensando en cómo tener recursos, cómo tener dinero, cómo poder generar algo para comprar comida, para vestirse, para comprar cosas materiales que hacen falta. Y todo el día su pensamiento es estar codiciando el tener algo. Son de esas personas que están pegados al televisor y sale un anuncio de una oferta de colchones y está codiciando tener esos colchones y comprarlos. Pero para comprarlos y cambiar sus colchones viejos por colchones nuevos requiere dinero. Es esas personas que ven una televisión 4K o de última generación y está pensando en cómo tener esa televisión cuando tiene una buena televisión, Smart TV, y que puede llenar sus necesidades, pero ya está codiciando cómo tener esa televisión de última generación, aunque es muy cara, pero está pensando cómo generar el recurso para obtenerla. Y así puedo mencionar muchos ejemplos de una persona que se la pasa todo el día codiciando. No tiene nada de malo mejorar, el tener algo y que Dios nos bendiga para que eso que tenemos sea mejorado. La Biblia dice que Él nos lleva de gloria en gloria. En realidad, nuestro estado día con día tiene que ser mejor en todas las áreas, no solamente en nuestra vida espiritual, sino también en la vida material, porque Dios es quien nos provee y nos prospera. Dios es un Dios que bendice. Y cuando Dios bendice, nos bendice ¿para qué? Lo he dicho, si Dios nos da, recibimos. ¿Y recibimos para qué? Para dar. Y cuando Dios nos bendice para que podamos tener una televisión mucho mejor o tener
un colchón mucho mejor, o tener una vajilla mejor, o unos sartenes mejores con teflón donde no se les pega la comida. Es que Dios te está bendiciendo y tú estás recibiendo para que lo que ya no vas a ocupar, tú lo puedas dar. Está bueno, sirve, pero tú lo puedes dar con liberalidad a la gente que no tiene un colchón, que no tiene un sartén o que no tiene una televisión. Y no te cuesta dar, porque sabes que al dar hay una promesa o hay un proceso de multiplicación y de provisión. Al dar, Dios te sigue dando. Hay quienes dan y les es añadido más. Cuando tú das, no estás perdiendo algo, estás generando el que el mover de Dios con sus promesas empiecen a manifestarse en tu vida en cuanto a la provisión y la multiplicación, que lo vimos la semana pasada. Pero dice Proverbios 23:4, no te afanes por hacerte rico. Es un consejo: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Hay quienes se afanan porque quieren tener el carro que tiene tal persona. Se afanan porque quieren tener la casa que tiene tal persona. Se afanan porque quieren tener la comida que come tal persona. Y se consideran pobres y ven a las otras personas con sus bienes como ricos. Y la verdad, hermanos, la riqueza de un hombre, la riqueza de una persona no depende de lo que tiene. Y lo he dicho muchas veces, la riqueza depende de lo que está aquí adentro de nuestro corazón. Y el aprender a estar contentos, cualquiera que sea nuestra situación, aprender a disfrutar lo que tenemos. A su tiempo Dios nos va a ir prosperando, porque es una promesa de bendecirnos, de enriquecernos. Dice la Escritura que la bendición de Dios nos promete bendecirnos. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. No añade tristeza con ello. Ahora, cuando hablo de la bendición de Dios, que es la que enriquece, estoy haciendo referencia a que es una riqueza que no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es ser bendecidos para poder compartir. La persona que se afana por ser rico empieza a descuidar muchas cosas en su vida. Puede descuidar su familia, puede descuidar aún su propia persona, porque está afanado todo el día o todos los días de la semana por generar dinero, generar recursos y poder llegar a una riqueza. Y llega a ser un hombre que ahorra, que guarda el dinero, que acumula las cosas. Y no tiene nada de malo ahorrar, ahorita lo voy a explicar. Pero el problema es cuando la persona está acumulando y está ahorrando y está considerando que va a llegar el momento en la que va a tener en su tesoro acumulado aquello que lo va a hacer sentir rico. Pero Salomón dice: no te afanes por ser rico. Es más, si hay en tu corazón un deseo así, desiste ya. Porque si tú sigues con ese afán va a hacer que tú vivas una vida desgastante, una vida estresante, una vida donde no puedas disfrutar ni siquiera lo que estás ganando. Y todavía habla la Biblia de que esa riqueza estará en tinieblas y no llegará ni siquiera a ser disfrutada por la persona, porque cuando menos piense esa persona que está generando para ser rico, no para ser bendecido y bendecir, no para recibir y dar, esa persona que genera y acumula, llegará el momento en que morirá y todo lo que generó no va a poder disfrutarlo y otro lo disfrutará. Dice la Escritura en Proverbios 3:9, como último consejo de Salomón: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Así que podemos ver en estos 4 pasajes de Salomón que él nos hace ver que es importante el repartir para que se nos añada más, no retener para no ir a pobreza. También nos dice que hay personas que codician. No debemos de estar codiciando las cosas que no tenemos. Tenemos que disfrutar lo que tenemos y buscar a Dios para que Dios nos dé todo lo que nos hace falta. Dios conoce lo que deseamos. Dice la Escritura que antes de que nosotros le pidamos algo a Dios, Él conoce nuestra necesidad, Él conoce lo que anhelamos. Y dice la Escritura que Él suplirá
todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Estamos sirviendo y amando a un Dios que es rico. Y digo rico no en cuanto a lo que nos puede llevar a ser ricos en cuanto al mundo, sino ricos en lo que nos puede hacer o nos puede llevar a ser ricos en cuanto a Dios. Aunque seamos bendecidos por Dios en la tierra y podamos ser muy bendecidos, nuestra actitud no debe ser de sentirnos ricos, sino siempre sentirnos que somos pobres. Porque en realidad, aunque lo tengamos todo, que para el mundo pueda ser riqueza, y no tenemos a Dios, en realidad no tenemos nada. Somos pobres, desnudos, miserables. Esa es la vida del rico que no tiene a Dios, o del hombre que tiene bienes o posesiones o dinero que no tiene a Dios. Pero el hombre que tiene todo ese tipo de bienes o de riqueza y tiene a Dios es un hombre riquísimo. Y la Biblia menciona la palabra riquísimo solamente una sola vez y hace referencia de Abraham. Y dice que Dios lo bendijo cuando salió de Egipto y que lo hizo riquísimo. Abraham fue riquísimo. No rico, riquísimo. Y Abraham no se consideraba un hombre que ponía su mirada en su riqueza. Lo hemos enseñado ya en sermones anteriores. Abraham tenía puesta su mirada en Dios. Su confianza no estaba en la riqueza que poseía. Su confianza estaba en Dios. Un hombre que tiene avaricia en su corazón es un hombre que ha puesto su confianza, su seguridad en el dinero, en los bienes materiales. Un hombre que es generoso no pone o no tiene su confianza puesta en los bienes materiales ni en el dinero, la tiene en Dios. Y confía que al ser bendecido y al poder dar en su generosidad, Dios le dará más, como dice Salomón. Y también menciona al final que es un buen consejo, y yo creo que es el principal, que tenemos que aprender a honrar a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que Dios merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza? Si Dios merece toda la honra, entonces ¿cómo honramos a Dios? ¿Cómo nos enseñan las Escrituras que debemos de honrar a Dios? La Biblia dice que debemos de honrarlo con todo nuestro corazón, con todo lo que somos, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo. Y dice aquí la Escritura: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Es una parte pequeña de todo lo que Dios nos da. Y Dios dice: lo que yo te doy es para que tú seas bendecido, disfrutes, seas feliz, pero también que me dé la honra a mí. Que de eso que tú recibes puedas devolverle a Dios para que Él sea honrado y que Él sea glorificado también como el Dios Jireh, el Dios proveedor. Vaya conmigo a este segundo punto que quiero comentar. No solamente Salomón nos enseña acerca de la avaricia y también de lo que es la generosidad. Y Salomón expresaba los resultados de esa avaricia contra la generosidad. Y ya vimos que si somos avaros vamos a ir a pobreza, y si somos generosos vamos a ser más bendecidos. Y habla de la forma en la que podemos honrar a Dios. Eso lo dice Salomón, Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, ¿qué nos enseña el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que Jesús vino a enseñar a los discípulos y a la iglesia que iba a nacer después del Pentecostés, después de la venida del Espíritu Santo? Jesús dio enseñanzas, pero muy certeras. Dio enseñanzas que no dejan tela para dudar de qué es lo que debemos de hacer respecto a cómo debemos de comportarnos cuando somos bendecidos y podemos bendecir, o la actitud que se toma con una persona que genera los recursos, genera las bendiciones, pero no ha aprendido a dar. Está el espíritu de avaricia. La Biblia menciona un espíritu o un Dios que se sirve también. Dios merece ser servido por nosotros. Somos sus siervos, Él es nuestro Dios. Pero Jesús enseñó acerca de dos señores que se servían. Así que hay un espíritu, un Dios,
que es el Dios de las riquezas. En algunas Biblias, sobre todo en la versión 60, aparece un título ahí arriba que dice Dios y las riquezas. El tema es Dios y las riquezas. Y dice así el Señor Jesús: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Cuando habla de las riquezas, de el Dios de las riquezas, está hablando de un nombre Mamón, así es la palabra, Mamón con doble M. Y ese Dios era un Dios que era venerado, era adorado en el tiempo antiguo y tenía que ver con el dinero. Así que había personas que se afanaban por las cosas materiales, por las cosas económicas, y ese era su Dios, era su prioridad. Pero cuando Jesús vino para enseñarnos que no deberíamos afanarnos en cuanto a las cosas que tienen que ver con lo material o con el dinero en el mundo, porque ese afán nos iba a llevar a tener a ese dinero como nuestro Dios. Y si poníamos toda nuestra atención a generar eso, íbamos a descuidar nuestra relación con Dios. Y Jesús viene y enseña que lo más importante no es pensar en cómo yo voy a suplir todo lo que me falta, sino el saber que Dios tiene cuidado de mí y que Él va a suplir todo lo que me falta, que Dios tiene que ser mi prioridad, Él tiene que ser el primero, Él tiene que recibir lo mejor, Él tiene que reconocer en nosotros nuestra fe para que Él pueda hacer el proceso de la provisión y de la multiplicación. Es Dios quien tiene la capacidad de hacernos sentir felices, dichosos, contentos, cualquiera que sea nuestra situación, tengamos o no tengamos. Pero es Dios. En realidad, el hombre piensa que el dinero es lo que le puede causar felicidad. Y quiero ser enfático en esto. Hay personas aquí que tienen escasez, no tienen dinero y se sienten pobres. Y como soy pobre, yo no puedo dar. Los pobres normalmente dicen, yo estoy para que me den. Pero Jesús dijo, a los pobres siempre los vas a tener en la tierra. Así que siempre va a haber pobres, va a haber gente con necesidad. Pero ¿por qué hay gente pobre y siempre va a haber gente pobre en la tierra? Para que la generosidad de los hijos de Dios, de los que creemos en Dios y hemos sido bendecidos por Dios, podamos bendecir a esa gente que es pobre. Y que al bendecir a los pobres, nosotros seamos enriquecidos y que Dios sea glorificado por las obras que hacemos de generosidad, porque fuimos bendecidos por Dios. Porque al final de cuentas, cuando ayudamos a alguien que tiene necesidad, esas personas nos van a dar las gracias. ¿Y qué les vamos a decir nosotros? No a nosotros, a Dios, porque Dios me bendijo para poder bendecirte. Y en ese momento le estamos dando la honra a Dios. Y estamos honrando a Dios con nuestros bienes, porque estamos bendiciendo a través de sus bienes. Así que cuando el Señor Jesús está hablando de no podemos servir a dos señores, es que cuando nosotros somos generosos, entonces estamos amando a Dios. Cuando no somos generosos y está la avaricia, entonces estamos aborreciendo a Dios y amando lo que provoca la avaricia. ¿Me estoy explicando? Tiene que ver con la actitud de amor. Y lo he mencionado en las diferentes conferencias o predicaciones anteriores, donde he mencionado que el amor es la base de dar. Damos por amor. Una persona que recibe por amor. ¿Por qué recibimos la salvación? Por amor. Porque de tal manera amó Dios a cada uno de nosotros. Y dio a su Hijo Jesús para salvarnos, para perdonarnos, por amor. Recibido de parte de Dios es porque Él nos ama. Y entonces las personas que son pobres, Dios no las ama, Dios las ama. Dios ama a todo el mundo. Pero esas personas tienen que conocer a Dios y a Jesucristo. Y conocerlos como ese Dios verdadero que en verdad ama, suple y puede sacarlos adelante. ¿Y cómo van a ver ellos a Dios? A través de su iglesia,
a través de cada uno de nosotros que formamos la iglesia y que podemos ir y mostrarles el amor de Dios a través de nuestras acciones de dar. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, todo lo que Él vino a hacer fue dar. Donde quiera que Él iba, Él daba alimento, daba sanidad, daba liberación, Él daba. Y dice la Escritura que cuando Él daba, las personas, muchas eran agradecidas, otras no eran agradecidas. De las personas que Él atendió y muchas de las que Él ayudó, en su momento, muchos de ellos se olvidaron de Él y en su momento, literalmente, ni siquiera regresaron para darle gracias. ¿Se acuerda de los 10 leprosos? Que Él les dio una instrucción y al ir y obedecerle fueron sanados de su lepra. Pero uno regresó y le dio gracias porque había sido sanado. Y Él preguntó: ¿y dónde están los otros 9? También recibieron, pero no aprendieron a dar gracias. Es una actitud que está aquí adentro. Cuando una persona tiene ese espíritu de avaricia, no da gracias. Cuando una persona tiene un espíritu de generosidad, da gracias a Dios. Jesús partió el pan, dio gracias y lo dio y lo compartió. Cuando tú compartes es porque ya fuiste agradecido con Dios y solamente estás actuando en base a ese agradecimiento porque Dios te bendijo. Mencioné que cuando Dios nos bendice en abundancia, ¿cuántos creen que Dios bendice en abundancia? Mencioné que cuando Dios bendice en abundancia, Dios lo hace ¿para qué? Para que podamos dar con liberalidad. ¿Qué es liberalidad? Generosidad. Y cuando tú das con liberalidad, estás derrotando a ese espíritu de las riquezas, a ese Dios de las riquezas que tiene que ver con la avaricia. Ahora, vaya conmigo. Sigue diciendo el Señor Jesús en el verso 25, porque tiene que ver con el afán. El proverbista Salomón, el sabio Salomón, mencionó que no nos afanáramos en cuestiones del dinero y la riqueza. Y Jesús hace mención diciendo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Habla de la vida, que es más importante que lo que nos preocupa por comer o vestirnos. Es la primera pregunta que hace. Y Él menciona diciendo: miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun quien, el que nos acaba de aconsejar, ni aun Salomón, el hombre que Dios le dio esa sabiduría, ni aun Salomón, dice ahí este pasaje, con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿No hará mucho más a vosotros? Y note lo que dice: hombres de poca fe. ¿Por qué Jesús está enseñando esto? Porque ellos estaban teniendo ese espíritu que se estaba de alguna manera alejándolos de Dios. Y ese espíritu de avaricia los tenía esclavizados y no podían ellos disfrutar de las bendiciones de Dios. Así que Jesús viene y les enseña y les dice: Dios puede darles todo lo que les hace falta. Dios puede suplirles qué comer, qué vestir. Dios puede hacer que ustedes tengan todo lo que les hace falta. Pero tienen que tener fe y tienen que actuar en fe. Y cuando una persona le cree a Dios, sabe que aunque no tenga nada, Dios es su proveedor. Abraham dijo: Señor, yo sé que tú me pides a mi hijo en sacrificio. Es todo lo que tengo, es lo único que tengo, pero tú me lo estás pidiendo. Él no tenía ese espíritu de ser una persona con avaricia, de no querer soltar lo que Dios le había dado. Es que es mío, es mi hijo. ¿Por qué me lo quieres quitar? ¿Por qué quieres que te lo dé?
Abraham dijo: Señor, aquí está mi hijo, dispuesto para entregártelo. Y Dios vio el corazón de Abraham, un corazón lleno de fe, de temor a Dios, dispuesto a dar a su único hijo. Y Dios en ese momento le proveyó, porque vio la actitud de él. No fue necesario que él pudiera perder lo que tenía y que él amaba. Dios le proveyó, solamente estaba probando su fe. Cuando Jesús está enseñando aquí a los discípulos y a la gente que está en esa ciudad, está probando la fe de las personas, sobre todo en el aspecto de sus afanes. En este pasaje podemos encontrar 5 veces la palabra afanarse. Y el afán tiene que ver con lo que mencioné al principio acerca de la palabra crematomanía. Crematos, dinero, manía por el dinero. Un afán desmedido, desordenado, descontrolado por el dinero. Miren, el dinero no es malo, el dinero es bueno. El dinero tiene que ver con aquello que recibimos, y dice la Escritura que todo don perfecto, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. ¿Quién lo manda? Dios. Todo lo que recibimos lo recibimos de Dios. Así que todo el dinero que recibimos lo recibimos y es una bendición. El dinero es una bendición. No quiero que me malinterprete. Cuando digo avaricia, es el poner un Dios que tiene que ver con las riquezas. Entonces el amar el dinero, ese sí es un problema. El dinero no es malo, lo malo es el amor al dinero, que dejamos de amar a Dios por afanarnos por el dinero. No tenemos tiempo para servir a Dios, no tenemos tiempo para ir a la iglesia, no tenemos tiempo para cumplir con el llamado de Dios, el propósito de Dios, porque estamos afanados en el trabajo, generando riqueza, generando dinero, cuando Dios nos dice que tenemos que buscarlo al primero, que tenemos que amarlo al primero. Nadie puede servir. O sirves a Dios o sirves a este Dios de las riquezas. O amas a Dios o amas a este otro Dios. Y si tú estás afanado en esto, como lo menciona Salomón y el Señor Jesús, entonces estás aborreciendo a Dios. Y si tú estás buscando a Dios, sirviéndole a Dios con la confianza y la seguridad de que Dios va a suplir para todo lo que te falta, como lo menciona aquí, qué comer, qué vestir, todo lo que te haga falta, entonces tú estás amando a Dios y estás sirviendo a Dios y estás aborreciendo eso. Aborrecer no es no lo quiero. Sí quiero el dinero, sí lo necesito, pero no es mi prioridad. ¿Me explico? No es mi prioridad. Mi prioridad es amar a Dios, servir a Dios, buscar a Dios y saber que Dios me enriquecerá. Dice la Escritura que Dios es el que nos da el poder o la capacidad, ¿para qué? Para generar las riquezas. Las riquezas. Nosotros no podemos solos. En realidad tenemos que buscar a Dios. Si tú empiezas una empresa, tienes que considerar a Dios como fundamento de esa empresa para que Dios pueda prosperarte, enriquecerte y hacer que esa empresa crezca. Si el fundamento de esa empresa no está fundamentada en Dios, está fundamentada en la avaricia. ¿Y qué va a pasar con eso? Lo vamos a ver más adelante. Va a su tiempo, tal vez empieza, pero no trascenderá, no prosperará, no prevalecerá. A su tiempo se acabará. Y de lo que un día fue, no queda nada. Iban a cantar, ¿verdad? Lo que un día fue no será. Al final de cuentas, hermanos, Jesús está aquí enseñando y diciendo que el afán, el poder afanarse es alejarnos de Dios. El afán aleja de Dios. Y lo vamos a ver más adelante. Llega el afán a tal grado a alejarnos de Dios que perdemos nuestra fe. Nos desviamos de la fe.
Muy bien. Él se afanó por unas monedas de plata, pero estaba con Jesús. Escuchaba la palabra de Dios, tenía fe, pero él dejó de poner su confianza en Jesús, en Dios, y la puso en las monedas, que al final de cuentas no fue ya nada de Judas. Pero sigue conmigo en la escritura. No os afanéis, verso 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre, ¿qué dice? Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Yo le pregunto, ¿usted se preocupa por lo que va a comer la semana que entra? ¿Usted se preocupa por lo que va a comer mañana? Dígame, ¿cuándo Dios lo ha dejado sin comer? Dice la escritura que a un hijo de Dios nunca ha visto a un justo desamparado, ni a uno de sus hijos que mendigue pan. En realidad, Dios nos da el pan nuestro de cada día. Dios es bueno. Por eso tenemos que amarlo y bendecirlo. Señor, nos da ropa para vestir. Hoy en la mañana, hago un paréntesis, hoy en la mañana, siempre que bajo de mi cuarto, mi mamá está en la cocina y me saluda. Y siempre, así son las mamis, ¿no? Me ve y dice, tú cambias a cada rato, te ves diferente siempre. Ella está enamorada de mí. Siempre me dice que me veo muy bien. Y le digo, ¿por qué lo dice, madre? Es que por la ropa que traes. Y no está usted para saberlo, ni yo para contarlo. Pero esta ropa tiene 8 años ya. 8 años. Y la sigo usando. Y hay personas que me dicen, pastor, el vestuario que trajo hoy o que se puso ese día, se ve muy bien, me gustó mucho. Es ropa vieja. ¿Me está escuchando? Es ropa vieja. El avaro dice, ropa vieja. No, yo necesito ropa. Y se preocupa por comprarse ropa. Y genera recursos y se compra ropa cuando tiene ropa que Dios le ha dado para que se vista. Cuando uno es bendecido, se lo voy a decir así, hay una experiencia en el pueblo de Israel, hay una experiencia con Jesús mismo y los discípulos, que las vestiduras de los que aprenden a caminar en fe con Dios no se desgastan. No se desgastan. Y llega el momento en la que Dios te va a bendecir con ropa nueva. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ropa nueva ahora en el Buen Fin? Vienen los aguinaldos. ¿Cuántos van a comprar ropa nueva? Oye, pues uno piensa, yo quiero al menos un vestidito nuevo para estrenar en Navidad, para estrenar en Año Nuevo. Es lo normal que la gente piensa. Pero tenemos que pensar con sabiduría. ¿En realidad me hace falta la ropa? ¿Necesito comprarme algo nuevo? ¿O hay otras necesidades que yo necesito cubrir en mi familia? Prioridades. Prioridades. Y lo primero que tengo que considerar es primero Dios, antes de comprarme mi ropa nueva. Cuando Dios te bendice, cierro el paréntesis. Entonces mi mamá me dice, ¿es nueva tu ropa? Le digo, no, mamá. Me la pongo solamente unas 2 veces al año. Cuando empieza el friecito y cuando está fresco algún día que no es tiempo de invierno. Y lo vuelvo a mandar a la tintorería, lo guardo en su portatraje y ahí se conserva. Algunos dicen, es que ya pasó de moda.
El mundo te dice, ropa vieja, ropa que ya pasó de moda. Tienes que vestirte con la ropa nueva. Y este es el outfit que tú tienes que vestir para estar a la altura de la sociedad, para que la gente te acepte en el buen vestir. No te afanes en tu vestido. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué estás alejándote de Dios por afanarte cuando Dios te bendice? A mí me enseñaron que no importa la ropa, si la persona está limpia, bañada, bien peinada, sus zapatos limpios, entonces esa persona se va a ver bien y la ropa se le va a ver bien. La ropa no define quién eres. La ropa vieja ya no nos pertenece, hermanos. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Yo me he visto con una vestidura nueva. Hay una novedad de vida cada mañana. Y mi vestidura no es solamente lo que se pone uno. La vestidura tiene que ver con nuestra vestidura espiritual. La Biblia dice que nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios. Y está hablando de un hombre, una mujer de Dios que actúe de acuerdo a los principios de Dios para ser feliz. Pero Jesús, cierro paréntesis, mi mamá es muy linda y le mando un saludo. Vaya conmigo, verso 31, y dice el Señor Jesús: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que concluye diciendo el Señor Jesús en este pasaje de Mateo 6:24 al 34. Así que no os afanéis. Dile al que está a tu lado: no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Hermanos, yo no le estoy diciendo que sea un perezoso, que se quede en su casa y no haga nada, porque no, pues es que el pastor dijo que no me afane, y yo aquí esperando en el Señor, y pues aquí, Señor, tú suples, Señor, y la esposa le dice: oye, ponte a trabajar. No, espérate, apártate de mí, Satanás. Te reprendo, Satanás, porque me estás queriendo que yo me afane cuando yo estoy buscando a Dios. No, Señor. La Biblia nos enseña que tenemos que sembrar para poder cosechar. Entonces tú no puedes estar ahí sin hacer nada. Tú tienes que trabajar y Dios va a bendecir el fruto de tu trabajo. ¿Cuántos creen que Dios bendice el fruto del trabajo? ¿Cuántos tienen trabajo hoy? Los que tienen trabajo, levanten la mano. Muy bien. ¿Las mujeres no trabajan? En la casa trabajan. Cuando digo ¿cuántos tienen trabajo?, no estoy hablando solamente de los que están contratados por una empresa. Estoy refiriéndome a todas las personas que trabajan con no que están de perezosos o perezosas en su casa, trabajan. La mujer, aunque no esté contratada en una empresa, en la casa trabaja cuidando hijos, lavando, planchando, cocinando, haciendo todo tipo de quehaceres, surtiendo el mandado. Trabajan y también reciben su salario, hermanos. ¿O a poco lo hacen gratis? Están esperando que llegue el fin de semana o la quincena, que llegue el marido. ¿Y qué es lo primero que le dicen? Viejito, tú trabajas allá afuera, pero la que está dentro en la casa es la que recibe el fruto de tu trabajo. Y cuando ella lo recibe, ¿cómo está ella? Contenta y feliz. Cuando no lo recibe, ¿cómo se pone? La leona dormida, decían algunos. No das dinero, es una leona. Ella es feliz cuando recibe. Pero ¿qué es lo que sucede cuando ella recibe? Te bendice, te cocina rico,
tiene todo lo necesario para que tu ropa huela a suavitel, tiene lo necesario para que suplas tus necesidades. Es el fruto de tu trabajo, y el fruto del trabajo, hermanos, es una bendición cuando tú lo disfrutas. El perezoso y el que tiene avaricia ni siquiera el fruto de su trabajo disfruta, porque es tan avaro que ni siquiera compra comida para poder disfrutar. Y aunque trabajó mucho y puede comer una vez a la semana taquitos de bistec de Don Tino, la historia de la colonia y de la iglesia sabe quién es Don Tino. Pero el avaro dice: no, prefiero comer frijolitos y guardar eso, acumular eso. No tiene nada de malo ahorrar. Una cosa es ahorrar y otra cosa es acumular. Pero si tú no disfrutas del fruto de tu trabajo, hay algo que está mal. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo a Marcos capítulo 8, verso 36. Marcos 8:36, el Señor Jesús menciona lo siguiente diciendo: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y se pierde su alma? La hora del ángelus. Y se oye la musiquita. Todos los días a mediodía en una estación de radio de la ciudad dice: la hora del ángelus, la hora de los ángeles. Y se oye la frase: ¿de qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y se pierde su alma? Y lo escuchan. Es un mensaje que viene de parte de Dios. Está diciéndole: mediodía, ya mero sales del trabajo, no te afanes, saliendo a disfrutar en la presencia de Dios. Saliendo tienes que aprender a ir a buscar a Dios para que Dios te siga dando un trabajo. Y cuando tú buscas a Dios, Dios va a suplir todo lo que te falte. Dios te va a proveer para tus necesidades. Es una acción de fe, porque cuando tú lo haces en obediencia y creyendo a Dios, Dios suple para tu vestido, para tu comida y para todas y cada una de tus necesidades. Hermanos, Dios puede suplirte en todas las áreas. Si tú, joven, no tienes una novia o no tienes un novio, Dios te da un gran novio y una gran novia, y de lo mejor. Pero si te estás afanando, olvídate que Dios va a suplir en esa área. Buscas a Dios, Dios va a suplir en esa área. Y Dios da de lo mejor. Y los jóvenes dijeron: amén, amén. Viene la fraternidad del sábado. Jóvenes, hay que buscar a Dios. Dios puede mandar ahí la bendición para tu vida. No sabemos, pero hay que buscar a Dios. Jesús menciona que podemos afanarnos, pero ese afán nos va a alejar de Dios. 12, verso 15. Y les dijo directamente: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Era la herencia de un hombre que produjo mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, voy a acumular. Derribaré mis graneros y los edificaré más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, está pensando en él, y diré a mi alma, ¿qué se dijo a sí mismo? Alma, no habla de la hermana Alma, está hablando de su persona. Alma, muchos bienes tienes, ya están guardados para muchos años. Reposa, come, bebe y regocíjate. Ya se siente que llenó lo que se propuso para ser rico, se afanó, no buscó a Dios, no tuvo el tiempo para ir a la iglesia, para servir en un ministerio, porque estuvo afanado teniendo primero todo eso. Y ya cuando tenga todo esto, él pensó: después, ahora sí, a buscar a Dios, a comer, a beber y a disfrutar. Pero el Señor dice:
Pero Dios le dijo: necio. ¿Cómo le dijo? Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Acumulas tesoros? ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Si tu tesoro está en Dios, ahí está tu corazón. Si tu tesoro está en las riquezas, en el dinero, ahí está tu corazón. Y si tu corazón está en el dinero, ahí está la avaricia. Si tu corazón está en Dios, aunque tienes dinero, tu corazón está en la generosidad, porque es el fruto del Espíritu de Dios. Cuando Jesús enseña esto, la crematomía tiene que ver con el afán desordenado. Jesús ve un desorden en la vida de las personas, alejándose de Dios por los afanes de este mundo. Y Él les dice: no se afanen. ¿De qué te sirve afanarte y ganar todo eso si se pierde tu alma? Hermanos, esto tiene que ver con la vida. Es cuestión de vida o de muerte. Porque si se pierde tu alma, es una muerte eterna. Pero si tú haces lo correcto, estás salvando tu alma. Estás sembrando para vida eterna. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Vida eterna. La persona que pone su afán en el dinero, en el trabajo, en todas las cosas que lo alejan de Dios, puede ser cualquier otra cosa que te aleje de Dios, va a hacer que se pierda tu alma. Muerte. Si tú aprendes a dejar eso, vas a salvar tu vida. Vida. Hay quienes les es difícil. Por eso cuando Jesús llamaba a las personas a seguirlo, les decía: sígueme. Pero es que sígueme. Y los que le siguieron, dejándolo todo, le seguían. Pero había algunos que decían: es que dame oportunidad de ir y despedirme. No. Si quieres, sígueme. Pero tienes que aprender a dejarlo todo. En otras palabras, Dios no quiere que ames otra cosa más que a Él si has decidido seguirlo a Él. Por último, ya hablamos de Salomón y cómo Salomón expresa lo que podemos hacer para que la avaricia contra la generosidad no tome ventaja. Y habla de las consecuencias de no actuar correctamente o actuar correctamente frente a la avaricia y la generosidad. El Señor Jesús nos recuerda lo mismo, pero nos enfatiza sobre no afanarnos. Pero como siempre lo he dicho, hay alguien que podemos considerar también, que es el apóstol Pablo, que es hablar ya de la iglesia. El Señor Jesús todavía estaba con los discípulos dando la enseñanza que ellos iban a enseñar después a la iglesia. Pero el apóstol Pablo fue llamado después de ellos y él fue el principal apóstol que escribió a las iglesias y escribió a los nuevos discípulos como Timoteo, a Tito, a Filemón. Les escribió cartas y en esas cartas él hace referencia sobre la importancia que tiene que ver el que no nos afanemos y el que no pongamos nuestra mirada en las riquezas o en el Dios Mamón o en el dinero, sino que pongamos nuestra confianza y nuestra búsqueda y nuestro servicio en Dios. Vaya conmigo a la carta que escribe a Colosenses, a la iglesia de Colosas, capítulo 3, verso 5, y en algunas Biblias el título dice vida antigua y vida nueva. Y Pablo les escribe a los de Colosas y les dice lo siguiente: haced pues morir, haced morir. ¿Qué quiere decir hacer morir? Hay que acabar con eso. Hay que matarlo.
No matarás, hay que matarlo. Pero ¿qué es lo que tenemos que matar? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal, hermanos? Todo lo que el mundo nos ofrece para afanarnos y que nos aleja de Dios. Tenemos que hacer morir todo eso. Y eso no lo va a hacer el pastor, no va a venir a hacerlo Dios. Es algo que tenemos que hacer nosotros. Comprender y actuar haciendo lo correcto. Así que el afanarnos, hermanos, va a llevarnos a la muerte. Pero nosotros tenemos que ser más sabios y hacer morir todo tipo de afán, todo aquello terrenal. Y dice ahí algunas acciones como fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. ¿Y qué más dice? Y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Dice ahí, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia y en las cuales estábamos también en otro tiempo cuando vivíamos en ellos. Entonces, esas cuestiones de avaricia, de afanes, eran cuando no teníamos a Dios, a Jesús en nuestro corazón. La nueva vida en Cristo, tenemos a Jesús en nuestro corazón y tenemos una confianza en Dios y ya no nos afanamos. Aquello no es nuestra prioridad, aquello no es nuestro primer amor. Dios es nuestra prioridad y Dios es nuestro primer amor, nuestra prioridad. Escribe a la iglesia que está en Corinto también, en 1 Corintios capítulo 6 verso 9, y Pablo le dice a los cristianos de Corinto lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques, no erréis, no cometas errores. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. ¿Y qué más dice? Ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que si está este espíritu de avaricia, no puede entrar al reino de Dios. No te equivoques, no erréis. ¿Acaso no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y menciona todo lo que es una actitud de una persona injusta. Verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ella? Fuimos lavados por la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz. El pecado de la avaricia, el pecado de todo lo que acabo de mencionar, lo teníamos antes en la antigua vida, en la vieja vida, ropa vieja. Pero ahora en la nueva vida, ropa nueva, eso ya no está en nosotros. Así lo dice el apóstol Pablo. Estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, si tú ya fuiste santificado, ya fuiste limpiado, esto ya no debe de ser parte de nuestra vida. ¿Está conmigo? Y vuelve a mencionar el apóstol Pablo, no solamente lo dijo a la iglesia que está en Colosas, tampoco solamente a la iglesia que está en Corinto, sino se lo dijo a uno de sus pastores, colaboradores, discípulo de él, Timoteo. Y en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 9, le dice a Timoteo lo siguiente: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Vuelve a mencionar acerca del regocijarnos, el estar contentos, cualquiera que sea la situación. Gran ganancia tiene la piedad acompañada de contentamiento. O sea, cuando tú hagas algo piadoso, algo bueno, ayudes a alguien, hazlo contento, con alegría, disfrútalo. Más bendición es dar que recibir. Disfruta el dar. Si Dios te da, da. Y da con liberalidad. Y no estés pensando, me voy a quedar sin dinero. Disfrútalo. Porque en el momento que tú estás dando, Dios ya está abriendo las ventanas de los cielos para derramar bendición y darte más dinero para que tú sigas dando, disfrutando y dando.
recibiendo, que es disfrutar, y dando, que es compartir. Eso es importante. Pero sigue diciendo Pablo a Timoteo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Cuando nacimos, ¿qué trajimos al mundo, hermanos? Nada. Fuimos una carga para nuestros padres porque empezaron a gastar más dinero. Necesitaban dinero para pañales, para leche, para comida y todo lo que necesita un bebé. Y nos alimentaron desde que fuimos bebés, pero nosotros no traíamos nada. Y éramos niños y no nos exigían, a ver, dame dinero para... Esto nos enseña que como hijos no traíamos nada, hermanos. Pero Dios nos ha bendecido mucho. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios? Bueno, no traíamos nada, pero Él nos ha dado mucho. Y si Él nos ha dado mucho, como hijos, nada nos vamos a llevar. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, como hijos, si nada nos vamos a llevar? No teníamos nada. Nacimos y gracias a nuestros padres pudimos crecer, desarrollarnos, terminar una carrera y poder generar recursos. Y ahora tenemos tal vez más de lo que nuestros padres generaron. ¿Qué tenemos que hacer como hijos? Devolverle a nuestro padre. Devolverle a nuestros padres. Honrar a nuestros padres es bueno. Honrar a Dios es bueno. Honra al Señor con tus bienes porque es Dios quien te provee. Y si tú ya tienes, aprende a honrar a tus padres, a bendecir a tus padres, porque nada te vas a llevar. Disfruta ver a tu padre, a tu madre comer de lo mejor cuando tú le compartes una comida que tal vez él o ella ya no pueden comprar. Pero tú sí tienes para comer ese tipo de comida y comprarte esa comida. Pero tus padres lo dieron todo en su momento para que a ti no te faltara que comer. Es bueno que no seas avaro y puedas compartir con tus padres. Nada te vas a llevar. Disfruta bendecir a aquellos que te bendijeron cuando tú lo necesitaste. Y sigue diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, hay que estar contentos. Si tienes comida, sustento y abrigo, sé feliz, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que unen a los hombres en destrucción y en ¿qué más? Perdición. Si tú te afanas en esto, codicias, y muchas veces eso te va a llevar a que te pierdas, porque codiciaste el tener de una manera fácil y rápida. Y eso te llevó a tomar decisiones equivocadas, necias. Y dice ahí, hace que eso sea destructivo y te pierdas. Y ahí sí dice el verso número 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, que dice, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, para nosotros es esta palabra, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. El afán nos puede extraviar, nos puede destruir. El afán nos puede llevar a tener malas experiencias. Dice este pasaje, a tener codicias necias y dañosas. El corazón del hombre muchas veces codicia lo que no le hace falta. Y tiene lo que codició, pero eso que codició, en lugar de ayudarle, lo perjudica, lo daña. Porque no era algo que en verdad esa persona necesitara. Tenemos que entender que Dios nos va a dar todo lo que nos falte, todo. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Cuando creemos en un Dios que provee, hermanos, la generosidad es parte de nuestra vida. Una iglesia generosa es una iglesia que impacta a la sociedad. Un cristiano generoso es un cristiano que impacta a los seres humanos. Una persona avariciosa no impacta a nadie y nadie se acuerda de esa persona cuando se muere. Pero una persona generosa que ha impactado a muchos,
cuando se muere, son muchos los que lo recuerdan y hablan bien todavía, aún muerto, porque sus obras siguen hablando bien de esa persona, por lo bueno que hizo, las cosas buenas que hizo, porque fue generoso, porque fue una persona que supo bendecir. ¿Cómo quieres pasar a la historia? ¿Como una persona que ya nadie se acuerda de ella? ¿O de una persona que deje un legado y que se sigan acordando a pesar de los años? Yo voy a dejar un legado, hermanos, cuando yo me muera. Y un legado que va a continuar por muchos años, que es la asociación, y es para que se siga dando, sirviendo, que aunque yo no esté, yo llegue a morir, esa asociación va a continuar para ayudar. Y es un legado. Ya no voy a estar yo, pero van a decir, esa asociación la fundó el pastor Sergio Castillo y él en su momento lo hizo para cubrir la necesidad de personas que pasaban por esto, y aunque no tenía nada, Dios le bendijo y él aprendió a darles. Y muchos salieron adelante en la vida porque él tuvo la actitud de decir, vamos a dar ayuda a quien lo necesita. Pero no tenemos, pero tenemos al Dios que todo lo suple. Y Dios siempre ha suplido para poder dar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Por último, termino con esto. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 17. Un mensaje para los ricos. ¿Cuántos de aquí somos ricos? Amén. Dice la Escritura que hay quienes pretenden ser pobres, pero son ricos. Y hay quienes pretenden ser ricos, pero son pobres. Ojo, pobres porque han puesto su confianza en la riqueza. Ricos porque han puesto su confianza en Dios. Tal vez no tengas la riqueza que tiene el rico, el avaro, pero tienes a Dios y la Biblia dice que eres rico. Este hombre rico dice, yo soy rico porque yo tengo más de lo que tú tienes, pero es un pobre, desnudo y miserable. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para el buen fundamento, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. En realidad, si tú has sido enriquecido, sé generoso, dice el apóstol Pablo. Manda que sean generosos. ¿Para qué? Para que generen vida eterna. Cuando tú aprendes a ser generoso, aprendes a adquirir vida. Me emociona saber que tú puedes dar vida porque recibiste vida. Cuando Jesús vino al mundo, vino para dar vida en abundancia. Y ahora nos dejó a nosotros para dar vida. Hermanos, podemos seguir siendo instrumentos de Dios en Cristo Jesús para dar vida. Hay personas que se sienten que están muertos, que no vale la pena vivir, se sienten pobres, que no tienen nada, pero nosotros les podemos decir, tú lo puedes tener todo. Si tú tienes a Jesús en el corazón, lo tienes todo. No solamente vas a tener el amor de Dios, vas a tener la provisión de Dios, el cuidado de Dios, y eso es algo que el mundo no te lo va a dar nunca. Y por más que te afanes aquí y te alejes de Dios, eso no te va a hacer feliz. Al final vas a morir y vas a morir infeliz. Pero si tú aprendes a amar a Dios, vas a ser feliz y vas a morir feliz. Yo todavía no me quiero morir, pero ya soy feliz. Y espero que el día que me muera, morí con una sonrisa en mis labios. Y si usted va a mi funeral, que pueda ver mi sonrisa en mis labios. Es más, que queda sentado en la grabación, le dicen al que embalsama, hermano Víctor, que me ponga una sonrisa. Ellos se encargan. No voy a morir triste, porque todo lo que he esperado de Dios hasta el día de hoy
Él me lo ha dado. Y aún lo que Él me ha dado y me ha quitado, puedo decir gracias a Dios, porque tú me diste y a ti te plació quitar. Sea tu nombre bendito, Señor. Yo sigo bendiciendo tu nombre hasta el día de hoy. Quisieras esta mañana considerar este principio de la avaricia contra la generosidad, haciendo morir el afán que te aleja de Dios y dando el paso de fe para servir, buscar a Dios con tu generosidad. Si es así, yo te invito a que oremos esta mañana y le podamos pedir al Señor que nos bendiga y que Él pueda derramar de sus bendiciones.